Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Tecnoguía. Hoy quiero compartir con ustedes un componente de hardware completamente indispensable para la creación de contenido o para la transmisión de nuestras partidas online. Se trata en este caso de un micrófono por parte de una compañía orgullosamente latinoamericana llamada BSG. Por si no lo habías escuchado, BSG es una empresa de componentes de hardware que fabrica ratones, teclados, diademas, cámaras web y micrófonos, y se encuentra en plena expansión bastante rápida por toda Latinoamérica. De hecho, en Colombia ya cuenta con 12 distribuidores autorizados donde pueden conseguirse sus productos, los cuales están pensados y fabricados con los mejores materiales a fin de ofrecer una experiencia completamente premium que no tiene nada que envidiar a otras marcas mucho más reconocidas. El día de hoy vamos a conocer el micrófono de BSG, el BSG Omkara, el cual pues es un micrófono de tipo cardioide para la creación de contenidos, que en este caso pues tiene un diseño muy tradicional, pero que cuenta en este caso con materiales bastante premium como aluminio, e incluye además de eso otros componentes que lo hacen pues una opción bastante atractiva al momento de elegir un micrófono. Así que en este video pues hagamos el unboxing de este micrófono al estilo Tecnoguía, veamos qué más elementos encontramos en su interior y por supuesto repasemos qué más características tienen, y finalmente hagamos una serie de pruebas, no solo con este micrófono, sino pues con un micrófono que tengo atrás, que es el HyperX Quadcast, el cual pues puede ser, digamos en este caso, un rival bastante interesante para hacer pues una serie de pruebas y definir qué tal es, en este caso, la calidad de sonido que podemos esperar de parte de este Omkara. Así que comencemos. Uno de los elementos que más influye en la percepción de la calidad del contenido que creamos es definitivamente la calidad del sonido. Teniendo eso presente, BSG ha diseñado el Omkara, un micrófono tipo condensador que cuenta en este caso con un patrón polar fijo, el cual es el patrón cardioide, que viene siendo como el más conveniente si eventualmente creamos contenido de forma individual, ya que pues permite focalizar en este caso nuestra voz hacia un determinado punto en la cápsula del micrófono y por supuesto aislar lo mejor posible el ruido circundante. Bien, comencemos con el unboxing del Omkara y veamos qué más nos encontramos. Antes de comenzar, he de destacar que el empaque de los productos de BSG es bastante moderno. Se nota que le ponen mucha atención a los detalles y por supuesto invierten en la percepción de imagen de la marca. Acá pues lo primero que vamos a encontrar es algo de documentación. Tenemos en este caso una serie de stickers con Sirius, que es como la mascota de la marca, y además de eso pues encontraremos también el lema de la marca, que significa "la pasión comienza aquí". Ya les presentaré a Sirius un poco más en detalle. Acá tenemos en este caso una guía o manual de usuario muy sencilla, muy rápida, y más que un manual de usuario viene siendo como las instrucciones de instalación del micrófono, que en este caso viene incluido con un trípode, y eso pues será un punto muy a favor por parte de BSG, ya que pues no todos los fabricantes incluyen ese trípode. Aquí nos dice cómo instalarlo, algunas especificaciones técnicas del producto y una guía en general. Y finalmente pues acá tenemos una tarjeta de agradecimiento en perfecto español por parte de BSG por la adquisición de sus productos. Bien, continuemos y acá tenemos por supuesto lo más interesante de la caja, que es el producto como tal y sus accesorios. Permítanme aumentar acá la exposición de la cámara y veamos qué más encontramos. Bien, lo primero que tenemos acá pues es un filtro o una espuma que podemos utilizar en este caso para reducir los pop y bueno, otros digamos artefactos del sonido. Acá tenemos como el número serial y un código de barras del dispositivo que tenemos. Extrañamente está en esta sección, pero bueno, hace parte de la documentación. Por acá tenemos un cable USB, el cual se ve pues bastante largo, y pues así es como debe ser, ya que normalmente nuestras setups o configuraciones pues tienden a ser bastante amplias y con escritorios muy grandes. Un detalle muy bonito, el hecho de que el fabricante pues haya impreso el nombre del dispositivo en la cinta, y otro detalle que me gusta es el hecho de que haya pues recubierto el cable con un material textil. Bien, por acá tenemos en la parte superior un trípode, el cual pues se siente bastante robusto nada más al cogerlo,
y en definitiva se siente algo pesado. Se siente en este caso que es un dispositivo pues de calidad y se siente pues de que es metálico. De hecho pues es de aluminio con algunas partes pues en plástico. Ya revisaremos un poco más en detalle este dispositivo o accesorio para ver qué más podemos esperar de él. Y finalmente pues tenemos al protagonista de este video, el BSG Omkara, el cual pues a primera vista da la impresión de que es un producto de muy buena calidad, se sienten muy bien sus acabados y materiales, se siente muy robusto y ya lo veremos más en detalle. Este es Sirius y es la mente maestra detrás del diseño de todos los productos de BSG. Bien, comencemos echándole un vistazo al trípode, el cual pues es un accesorio bastante útil y que de hecho cuenta con una estructura central y unas patas hechas en aluminio, y además de eso pues algunas articulaciones y extensiones se encuentran fabricadas en plástico, pero igual pues es bastante rígido y tiene muy buena calidad. Las patas en este caso pues tienen este recubrimiento de goma o silicona pues para evitar que se resbale. En la parte superior encontraremos una rosca que pues nos permitirá en este caso adaptar el micrófono al trípode. En la parte inferior tenemos la posibilidad de extender o contraer las patas del trípode pues a nuestro gusto, y por supuesto contraerlo como una forma de transporte si lo queremos llevar a otro lugar. Y respecto a la altura, este tornillo nos permitirá extender el cuerpo central del trípode a una altura de 15 centímetros adicionales pues para tener como más comodidad respecto a el uso del micrófono. Vemos en este caso que el micrófono tiene un diseño muy minimalista, bastante sobrio, pero al mismo tiempo se ve muy elegante y se ve bastante bien por el hecho de que tiene muy buenos materiales en su construcción. Viene de fábrica con el soporte instalado para eventualmente colocarlo en el trípode o en el brazo, si eventualmente tenemos un brazo para colocar micrófonos. Y lo que haremos en este caso será retirar el soporte del micrófono, girando en este caso el aro de ajuste para poder quitar el soporte, colocar el soporte en el trípode y finalmente instalar nuestro micrófono en él. El nivel de atención al detalle por parte del fabricante es bastante notable. Tenemos acá el cable USB de 2 metros de longitud que nos permitirá conectar el micrófono a nuestro computador. En este caso el cable pues viene recubierto por una funda o revestimiento de tipo textil que en definitiva le da pues un toque más llamativo al producto. Y finalmente tenemos la espuma o filtro anti-pop que por supuesto si lo deseamos podemos utilizarla para cubrir la cápsula del micrófono y eventualmente darle un look diferente. Explorando el cuerpo del micrófono encontraremos este dial analógico que nos permitirá controlar el nivel de volumen del micrófono. Acá en la parte inferior encontraremos un sensor capacitivo que nos permitirá silenciar o reactivar el micrófono con unos toques. Al tocarlo, por supuesto, tendremos una confirmación visual de que el micrófono se encuentra activo o silenciado. Sin embargo, la posición de este sensor es un poco desafortunada, ya que me pasó al principio mientras lo configuraba que mientras ajustaba los niveles de volumen accidentalmente silenciaba el micrófono, pero no podríamos decir que sea un fallo de diseño grave o algo que afecte el funcionamiento del micrófono. A lo mejor es una simple observación. He de reconocer que el nivel de detalle que el fabricante puso en este micrófono lo hace visualmente bastante llamativo. Como pueden ver, el micrófono es muy pequeño, cabe apenas en la palma de mi mano y de hecho, a pesar de que el micrófono tenga en este caso la cápsula recubierta de varias perforaciones, tanto en la parte superior como frontal y posterior,
La única entrada de sonido que vamos a tener es en la parte frontal, ya que evidentemente la posterior y la superior pues sirven en este caso como un elemento meramente decorativo. Y finalmente en la parte inferior del dispositivo encontraremos la conexión USB tipo C y por supuesto algunos logotipos que certifican en este caso que el micrófono cumple muchas normativas internacionales. Bien, hemos llegado a la parte más decisiva de este video, la cual será pues poner a prueba nuestro micrófono BSG Omkara. Para hacer esta prueba pues tengo pensado utilizar por supuesto la aplicación grabadora de sonidos de Windows, la cual pues está configurada para grabar clips en su máxima calidad y también pues nos permite, como pueden darse cuenta, elegir los diferentes micrófonos que tenemos instalados en el computador y de esta manera pues hacer un cambio o una transición más fácil entre uno y otro. Para comparar la calidad de sonido de este micrófono voy a utilizarlo en primer lugar utilizando la espuma que lo recubre. En segundo lugar, quitándole la espuma para ver qué tal suena. También pues voy a hacer algunas pruebas a nivel de distancia, teniendo en cuenta que es un micrófono cardioide, pues una distancia como la que me encuentro en este momento, que es de aproximadamente unos 20 o 25 centímetros, pues sería mucho más que ideal para ser muy bien escuchado. Sin embargo, pues acá también tengo el Logitech HyperX, el cual, perdón, no es Logitech, es Kingston HyperX Quadcast. Lo vamos a utilizar para comparar la calidad de sonido del micrófono del HyperX respecto al Omkara. Así que comencemos esta prueba y veamos qué tal le va a nuestro micrófono Omkara. Entonces voy a abrir aquí la aplicación de sonido, a tener el micrófono acá seleccionado, ya está predeterminado. Miremos en cuánto tiene el nivel de sonido. Tiene un nivel de sonido predeterminado de 82. Voy a seleccionarlo de esa forma para ambos micrófonos, para la HyperX también. Y respecto a la ganancia o el nivel de volumen que tiene el micrófono, pues como no tiene números en el dial, pues lo tengo un poco más allá de la mitad, lo que significa que tiene como un nivel de volumen de aproximadamente 60 o 65. Así que pues comencemos. Esta es una prueba de sonido utilizando el micrófono Omkara a una distancia aproximada de unos 20 centímetros de mi boca respecto pues al micrófono, la cual pues sería eventualmente una distancia bastante cómoda para cualquier streamer, o creador de contenidos al momento pues de estar hablando. Por otra parte, pues puedo acercarme y veo inmediatamente en las ondas que representa la grabadora de Windows que las ondas tienden a pues incrementarse y que a lo mejor esta ya no sea una distancia tan apropiada. Sin embargo, pues puedo alejarme y eventualmente estar en este caso aumentando la distancia a unos 25, casi 30 centímetros a un tono normal. Por otra parte, pues aquí podemos probar el botón de mute o silencio. En este caso el LED de color verde a rojo y funciona bastante bien. De hecho, pues la onda de sonido quedó completamente plana mientras estuvo silenciado. Bien, ahora voy a utilizar el HyperX Quadcast para que ustedes se den cuenta pues de la calidad. Como yo conozco este micrófono, en este caso pues tiene una ganancia de 2 y un nivel de 82. Pues voy a hablar como a la misma distancia como a la que la puse en inicialmente. Esta es una prueba de sonido utilizando el micrófono HyperX Quadcast en la aplicación grabadora de sonidos de Windows 11. Veo en este caso, pues para mi sorpresa, que el nivel de las ondas de sonido en el gráfico que la representa son muy similares al Omkara que tengo aquí a mi derecha. Bien, esa fue la prueba de sonido resultante para ambos micrófonos. Ahora lo que voy a hacer, como mencioné, es utilizar el Omkara sin la espuma. Así que vuelvo a seleccionar el Omkara aquí en la aplicación de grabación. Le quitamos la espuma, lo inclinamos un poquito hacia atrás. Permítame. Ok, ahí está perfecto. Y empezamos a grabar sin espuma. Va.
Esta es una grabación de sonido utilizando el micrófono Omkara a una distancia aproximada de unos 20 centímetros de mi boca respecto al micrófono, y en esta ocasión esta prueba es el micrófono pues completamente desnudo sin la espuma que lo recubre. La intención es, por supuesto, que contrastar la calidad de sonido o ver si eventualmente se afecta el hecho de que tenga pues la espuma o no. Y finalmente pues voy a hacer una prueba de sonido del micrófono con un nivel de sonido 60 y con un nivel de sonido 82 en Windows para alejándome y acercándome a ver qué tanto se satura la voz o no. Así que comencemos. Esta es una prueba de sonido bastante cerca del micrófono, estando desnudo y sin la espuma, hablando pues al mismo ritmo mientras me voy alejando a una distancia de aproximadamente unos 30 centímetros, mientras que también pues me voy acercando solamente pues para ver algunas diferencias entre la saturación de mi voz en el archivo final que resulte de este audio. Ahora lo que voy a hacer va a ser colocarle la espuma y hacer pues la misma prueba. En este caso estando bastante cerca del micrófono y ahora alejándome poco a poco hasta una distancia aproximada de unos 30 centímetros y de nuevo acercándome al micrófono muy cerca hasta prácticamente estarlo besando y volviendo a alejarme para esta prueba de sonido. Bien, hemos llegado al final de este video y por supuesto no quería despedirme de ustedes sin antes compartirles mis opiniones completamente honestas respecto al uso del micrófono de BSG Omkara, el cual definitivamente me deja gratamente satisfecho. La verdad, la calidad de sonido es muy buena, no tuve necesidad en este caso de hacer pues alguna compensación en un software de edición de sonido para quitar por ejemplo elementos como la reverberación o otra clase de artefactos que a veces tienden a quedar digamos registrados en las grabaciones cuando la calidad del sonido pues no es tan favorable. En este caso pues me gustó mucho el hecho de poder digamos hablar a una distancia pues mucho más alejada y mucho más cómoda en términos digamos ergonómicos y no tener que estar pegado al micrófono como me solía pasar con el otro micrófono del HyperX Quadcast. Y en ese sentido estoy gratamente satisfecho. Los niveles de sonido y la funcionalidad que tiene pues también me satisface, ya que en este caso no tenemos que forzar tanto el micrófono ni utilizarlo en niveles de sonido tan elevados para obtener una grabación de muy buena calidad. En términos de diseño, me parece pues que es un diseño muy sobrio, bastante conservador, y pues eventualmente pues yo que pues como pueden darse cuenta que soy como amante del RGB, hubiera preferido de pronto la inclusión, no sé, como de un aro de luz en el aro de soporte que cambie de colores, algo muy discreto pero que de pronto lo convierta en algo visualmente mucho más llamativo. Pero en términos de diseños es bastante sobrio y está bastante bien, pues, bien diseñado y con muy buenos materiales. De pronto lo único que cambiaría sería la posición del sensor pues, táctil para silenciar el micrófono, pues en una posición donde accidentalmente no lo presione o no se active cuando cambiamos el nivel de audio del micrófono, pero pues eso es un detalle digamos bastante pues menor comparado con la experiencia general. En general me gustó mucho, tienen pues una calidad de sonido muy parecida a la que se obtiene en este caso con el HyperX, y estoy completamente seguro que puede ser un rival bastante digno de muchos otros micrófonos disponibles en el mercado. En definitiva, quedé pues muy contento con el resultado final de la calidad de sonido obtenida a través de este micrófono. No tiene ningún artefacto, al igual que la marca Blue y sobre todo pues la legendaria referencia Yeti. La calidad de sonido de este Omkara es bastante sobresaliente y en definitiva es un producto que podría recomendar sin lugar a dudas acá por parte de Tecnoguía. Si tienes alguna inquietud en relación a este producto, por supuesto, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios para responderla. Estaré muy atento. No dudes en suscribirte a mi canal para estar mucho más atento a mis contenidos. Y nada, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.